Bienvenidos, alumnos, a este segundo módulo de Derecho Penal Económico. Previo a abordar lo que trataremos hoy, vamos a hacer un repaso para poder ubicarnos en relación a los objetivos de la materia en general. Así advertiremos que lo que se pretende al final del cursado de esta materia de Derecho Penal Económico es que ustedes posean un conocimiento acabado del derecho penal económico, sus particularidades y las figuras delictivas que integran su contenido. Asimismo, que puedan conocer los cuestionamientos de legitimidad que la doctrina hace a esta rama del derecho y poder afrontarlos con espíritu crítico. Poder interpretar asimismo la óptica jurídica que presenta el derecho penal económico, la influencia que en él tienen otras ramas del derecho y la desviación que se produce en muchos casos del derecho penal común. Asimismo, que puedan realizar un análisis reflexivo de cada instituto de la materia y poder apreciar la aplicación en el caso concreto para el ejercicio de su vida profesional. Evaluar las principales interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que se planteen en relación a cada uno de los institutos que veamos y poder dominar, finalmente, el lenguaje técnico-jurídico que es propio de esta disciplina. Para poder ubicarnos en el módulo presente, vamos a ver primero dentro del esquema general de la materia. Recordemos, como ya lo dijimos la clase pasada, que el derecho penal económico permite, en su parte general, poder conocer la problemática que se suscita en relación al problema de la responsabilidad de las personas jurídicas y a la cuestión de la delimitación de la autoría y participación en organizaciones complejas, como son particularmente las empresas. También nos permite conocer en su parte general el origen, el carácter que tiene el derecho penal económico como disciplina especial del derecho y las críticas que se formulan a este derecho tan joven. Asimismo, entender el delito económico como un fenómeno particular que tiene particulares estratos analíticos diferentes de aquellos propios de la teoría de la ley penal en el derecho penal nuclear. El derecho penal económico también nos permite en su parte especial analizar los distintos delitos económicos que están incluidos en la currícula de la materia, que están contenidos tanto en el derecho penal nuclear como en el derecho penal accesorio. En el derecho penal nuclear, entendido como aquel derecho protector de bienes jurídicos individuales, aquel derecho penal clásico, contenido en forma sistematizada en el Código Penal, se abordarán los delitos con cheques, los delitos societarios, el delito de encubrimiento y de lavado de dinero de activos delictivos y finalmente las defraudaciones y estafas. En su parte especial abordaremos en el área del derecho accesorio, aquel derecho que ya hemos visto en el módulo 1, en la unidad primera, que se genera a partir de los progresivos cambios socioeconómicos con bienes jurídicos supraindividuales y contenido en leyes especiales. Analizaremos particularmente lo que es el derecho penal tributario, el régimen penal cambiario, el derecho aduanero y la ley de defensa de la competencia. Ahora bien, en esta clase, que se va a referir al módulo 2, cuáles son los objetivos propuestos para cuando ustedes finalicen el módulo número 2. Conocer el bien jurídico protegido de las figuras que vamos a analizar, la discusión al respecto y la función que cumple. Interpretar nociones básicas del derecho tributario y su interactividad con el derecho penal. Es decir, que en cuanto a derecho penal tributario, abreva en ambas fuentes, en el derecho tributario propiamente dicho y en el derecho penal común. Comprender los lineamientos generales de la ley 24769, que es la que establece el régimen penal tributario actualmente vigente, y las diferencias que ésta presenta en relación a la ley anterior, la ley 23771, que fue derogada por la ley 24769.
También deberán al final del estudio de este módulo identificar los tipos penales que afectan la recaudación tributaria y previsional y cuáles son las figuras delictivas que son comunes a ambos bienes jurídicos protegidos por la ley tributaria. Conocer las disposiciones generales que son aplicables a la delincuencia penal tributaria, como las sanciones accesorias, los agravantes, la posibilidad de extinción de la acción penal en determinados supuestos que fija la ley y la factibilidad de aplicar sanciones administrativas conjuntas. Asimismo, deberán distinguir el procedimiento a seguir en tanto se trate de delitos o de infracciones tributarias. En este módulo 2 podemos ver que el comienzo del estudio del derecho penal tributario va a partir a través de su bien jurídico protegido, una hipótesis, digamos, la del bien jurídico que ha suscitado discusiones al respecto y distintas posiciones doctrinarias, y una vez delimitado el bien jurídico que protege esta ley, veremos las distintas formas, diferentes modalidades de ataque a ese bien jurídico, ya sea a través de los delitos tributarios, los delitos contra los recursos de la seguridad social y los delitos fiscales comunes. Los delitos tributarios, que tienen como bien jurídico protegido la hacienda pública, con sus particulares modalidades, comprende los delitos de evasión, evasión agravada, el delito de aprovechamiento indebido de subsidios, el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales y la figura de la apropiación indebida de tributos. Ya en relación a aquellas figuras que afectan los recursos de la seguridad social, tenemos los delitos de evasión contra los recursos de la seguridad social en su forma simple y en su forma agravada, y el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Por último, los delitos fiscales comunes son aquellos delitos que admiten infracciones tanto al régimen tributario como los recursos de la seguridad social. Entre ellos vamos a encontrar la insolvencia fiscal fraudulenta, la simulación dolosa de pago y la alteración dolosa de registros. También contiene el módulo 2 la relación que tiene el derecho penal tributario con otras ramas del derecho, como es el derecho penal común y el derecho tributario, esa interactividad entre estas ramas del derecho. Una forma incipiente de presentación ya estuvo en el módulo primero en relación al especial método de interpretación, como es el método económico, que se aplica en el régimen penal tributario pese a no ser propio del derecho penal común. Luego deben ser abordadas las disposiciones generales para todo tipo de los delitos contenidos en la ley 24769, los comunes, los tributarios o aquellos cometidos contra los recursos de seguridad social, que son las agravantes establecidas para aquellos empleados y funcionarios públicos que hayan cometido estos delitos en ejercicio de sus funciones, la responsabilidad de los representantes de las personas jurídicas, que establece la aplicación de la teoría del actor por otro, cuando un representante actúa como mandatario del obligado y este obligado es una empresa, la inhabilitación, la pena accesoria de inhabilitación para aquellos profesionales que hayan participado en estos ilícitos, una norma principalmente enfocada a las actividades de los abogados y contadores, y las normas que regulan particulares modos de extinción de la acción penal, que tienen supuestos particulares. Por último, dentro de estas disposiciones generales están la concurrencia de sanciones administrativas y las penales. Dentro del régimen procesal, pese a que ustedes no han cursado todavía la materia procesal penal, la particular organización de este régimen penal tributario
nos va a obligarnos a abordar el régimen procesal contenido en la misma ley 24769. Así conoceremos cómo se inician las actuaciones en relación a un ilícito tributario, ya sea por denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos o por terceros. ¿A qué se le llama la determinación tributaria? Este instituto fundamental, previo a poder proceder a alguna acusación, que se establece y se delimita en cuanto a la deuda que tiene el obligado, ya sea por el Estado, por el obligado o por ambos conjuntamente. El problema de la prejudicialidad penal sobre la administrativa, este cambio que generó la ley 24769 en relación a la anterior, y con notable mejoría respecto del régimen anterior. Las medidas de urgencia que le compete adoptar a la autoridad de aplicación para la persecución de alguno de los delitos y que tenga que adoptar por sí misma como órgano administrativo, previo solicitud del juez. Lo relativo a la competencia penal, en cuanto a que está establecida la jurisdicción del fuero federal. Y pasamos luego de ello a la parte atinente, a la segunda parte del módulo 2, que son aquellos delitos que se cometen contra la fe pública, pero que tienen una relevancia penal económica. Dentro de ellos se van a encontrar los delitos societarios, también conocidos como el fraude al comercio y a la industria, y analizaremos allí su bien jurídico protegido. Por otra parte, los delitos cometidos con cheques y el bien jurídico a su vez que los protege. En ambos casos estamos hablando de dos constelaciones de casos en las cuales hay un conflicto en su inserción en el capítulo del Código Penal pertinente a la fe pública. Porque aquí estas vulneraciones a la fe pública se realizan en vinculación con delitos que además afectan el orden socioeconómico o la seguridad en el tráfico mercantil. Vemos que las figuras características propias de los delitos societarios o de los fraudes contra el comercio o la industria consisten en el delito de ayotage, que está comprendido en el artículo 300, inciso primero del Código Penal, el ofrecimiento fraudulento de efectos, comprendido en el artículo 300, inciso segundo, el delito de informe falso y de balances falsos, contenido en el inciso tercero del artículo 300. Y por último, el delito de autorizaciones indebidas, contemplado por el artículo 301 del Código Penal. En cuanto a los delitos con cheque, además de conocer las particularidades del bien jurídico protegido por estas figuras, vamos a analizar el delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos, el más representativo de este grupo de ilícitos, el libramiento de cheques que legalmente no pueden ser pagados, el artículo 302, inciso segundo, el delito de frustración y o bloqueo de cheque en el artículo 300, inciso tercero, y por último el delito de libramiento de cheque en formulario ajeno, el 302, inciso cuarto, último artículo del Código Penal. Muy bien, ahora abocándonos al desarrollo de la clase, vamos a analizar aquellos aspectos que de todo el módulo resultan más relevantes, más interesantes y además de mayor aplicación práctica, como para que meriten que profundicemos en ellos. En primer lugar vamos a hablar de la asociación ilícita tributaria, que es una figura que ha sido introducida a la ley 24769 por una reforma producida por la ley 25.874 en el año 2006, es decir, a menos de 3 años de esta fecha. Esta reforma, que modificó el artículo 15 de la ley 24769, introdujo esta figura de la asociación ilícita tributaria. Para poder comprender este nuevo delito tenemos que entender los antecedentes de la reforma, porque no podemos olvidar que cada
modificación en el orden legislativo obedece a requerimientos y antecedentes en el orden socioeconómico y político. Se reconocen como antecedentes de esta reforma dos fuentes, una de índole jurisprudencial y otra basada en razones de política criminal. En cuanto a la jurisprudencia, como antecedente que generó esta propuesta de necesidad de reformar la ley penal tributaria, obedecía a que los precedentes rechazaban en todos los casos sometidos a decisión de la justicia, y ya estamos hablando a niveles Cámara Nacional de Casación Penal, Suprema Corte de Justicia, la aplicación de la asociación ilícita en aquellos casos en que estaban implicados delitos tributarios. Para poder entender los argumentos y las razones que brinda la jurisprudencia, en primer lugar debemos refrescar nuestras nociones de lo que es la asociación ilícita prevista por el artículo 210, es decir, la forma básica de asociación ilícita. El artículo 210 nos dice: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. Graben y quédense presente con estos términos en la cabeza, porque vamos a un corte antes del siguiente bloque. Muy bien, alumnos, como veníamos desarrollando en el bloque anterior, estamos hablando en relación a la reforma introducida para la configuración de un delito nuevo, como es la asociación ilícita tributaria especial, y cuáles han sido los antecedentes para propiciar esta reforma que ha creado esta nueva figura. Dijimos que como antecedentes había motivos de índole jurisprudencial y otros basados en razones de política criminal. También dijimos que dentro de estos antecedentes de índole jurisprudencial, la justicia en los sucesivos casos que se han sometido a su conocimiento, en los que estuviesen implicados delitos tributarios, por los cuales el órgano de la persecución ha solicitado la aplicación de la figura de la asociación ilícita, en estos supuestos de que eran una asociación o varias personas destinadas a cometer estos ilícitos tributarios, la jurisprudencia mayoritariamente ha rechazado la aplicación del artículo 210. También hemos refrescado el concepto de la asociación ilícita básica del 210, teniendo en cuenta estos elementos particulares que contiene. ¿Cuáles han sido las razones de la justicia? Porque no ha sido un solo argumento el empleado para rechazar la aplicación de la asociación ilícita. En primer lugar, se ha sostenido que, como dice el texto de norma, la asociación ilícita debe estar destinada a cometer delitos y que en los casos sometidos a decisión no se estaba hablando de este tipo de ilícitos. Para poder entender este argumento hay que explayarse un poco más en lo que era el contexto, la coyuntura al momento del dictado de la ley. Un alto nivel de evasión impositiva
y particularmente a través de una modalidad muy censurada desde los medios y desde el gobierno, cuáles eran las conocidas y así denominadas usinas de facturas truchas, es decir, organizaciones o sociedades dedicadas a la creación de facturas apócrifas que luego vendían a obligados tributarios para que, en virtud de esto, ellos pudieran desgravar impositivamente, concretamente, el impuesto al valor agregado. Esto se estaba tornando un verdadero flagelo que azotaba digamos, a las posibilidades recaudatorias de la hacienda pública y particularmente se formularon las correspondientes denuncias por parte de la AFIP respecto a esta modalidad delictiva. La justicia entendió que al tratarse de facturas apócrifas, adulteración de facturas, la forma típica aplicable al caso sería la de la falsedad documental contenida en el artículo 292 del Código Penal. Sin embargo, hay un detalle consistente en que las facturas carecen de firma, lo cual priva de uno de los requisitos típicos para que la ley penal considere documento. Al no ser documentos las facturas, no podían ser captadas por la figura de la falsedad documental. Al no encontrar otra cobertura típica de esta situación, el remanente que quedaba era la aplicación de contravenciones, digamos en el área contravencional del régimen tributario. Y por más que sostengamos, como ustedes ya han visto, que la diferencia entre delito y contravención es una diferencia cuantitativa y no cualitativa, ciertamente que el Código Penal está establecido para perseguir delitos y no infracciones. Como segundo argumento, sostenía que la organización debe estar destinada, digamos en su figura básica, el 210, así establece la ley, que está destinada a cometer delitos indeterminados y que los delitos tributarios son delitos perfectamente determinados, es decir, están comprendidos en una sola ley especial, son una constelación de escasos 10, 11, 12 figuras típicas y que esto atenta contra la finalidad que establece la ley en el artículo 210. Por último, la discusión se centraba para rechazar la aplicación de la asociación ilícita en estos delitos en el bien jurídico protegido. Como todos ya debemos saber, la figura de la asociación ilícita se encuentra incluida en el capítulo cuyo bien jurídico protegido es el orden público. Y se llegó a sostener en casos muy resonados de contrabando de armas que no se podía deducir o cómo se podía inteligir que la comisión de delitos que afectaran a la hacienda pública nacional pudieran causar alarma o temor público. Que esto no era predicable de este tipo de organizaciones delictivas destinadas a este tipo de actividades. El otro antecedente, como les dije, eran las razones de política criminal. ¿Cuál era la realidad existente? Lo que se encontraban eran nuevas modalidades de ataque antes inexistentes que afectaban a la hacienda pública. ¿Qué tipo de modalidades eran? Asociaciones, como ya les describí, destinadas a proveer facturas apócrifas a distintos contribuyentes, asociaciones destinadas a proveer programas alteradores de controles fiscales, con los mismos fines, por supuesto, asociaciones destinadas a la fabricación de documentación internacional falsa, elaborada a los fines de propiciar la evasión fiscal, o estas sociedades falsas o fantasmas que también propiciaban inversiones fantasmas para poder aprovechar los beneficios promocionales que se establece por parte del gobierno, que tienen la característica de estar exentos de carga tributaria. Todas estas modalidades delictivas se estaban cometiendo, como decimos, si fuera por una persona individualmente, esto tiene captura en algunas, no todas, pero algunas de estas formas de cometer estos ilícitos en la ley penal tributaria, pero definitivamente cuando hablamos de organizaciones estructuradas, solamente podemos atenernos a quien realice la acción típica y no a todos aquellos otros que integran y forman parte de la asociación. La realidad en el país, tal como se planteó
hace no mucho tiempo por parte de los funcionarios más elevados de la asociación, de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es que a 13 años de dictada la ley 24769, justamente dictada para poder sanear y paliar la gran evasión tributaria, desde ese entonces a la fecha nos encontramos con que en todo el país los resultados producidos han sido 232 condenas. Y de esas 232 condenas, ninguna de ellas tiene pena de cumplimiento efectivo. Por ello, los objetivos planteados por la comisión que propuso la reforma en su momento eran tres. Uno, sortear la impunidad existente en torno a estas conductas, es decir, estas nuevas hipótesis delictivas que no se encontraban captadas apropiadamente por la ley. En segundo lugar, la otra finalidad de la reforma era incrementar el riesgo subjetivo. ¿Y qué queremos decir con eso? Ya han visto en Penal 1 los fines de prevención especial y prevención general de la pena. Se estimaba que ante la existencia de una asociación, de una norma que regulara la asociación ilícita que pudiera ser aplicable, ya que no es aplicable la del 210, a los delitos tributarios que se cometieran, sería francamente desalentador para quien intentara participar en estas actividades por el riesgo subjetivo que implicaba la mayor incriminación de la suma de las dos figuras con sus elevados mínimos y máximos. Por último, se consideraba que con la creación de esta figura directamente se atacaba el nudo del problema, porque el nudo del problema no era un delincuente en particular realizando estas actividades, sino que el lucro que estaba generando en forma ilícita el desarrollo de estas actividades generaba verdaderas organizaciones delictivas que estaban impunes. Para poder analizar la asociación ilícita tributaria vamos a tener que remitirnos a la asociación ilícita básica. Nosotros ya hemos leído la norma que la prevé, pero vamos a ver sus elementos, los elementos constituyentes, porque debe quedar claro que la asociación ilícita tributaria es una forma especial de esta forma básica contenida en el Código Penal. Así vemos que, como requisitos, la asociación ilícita común del 210 requiere un acuerdo tácito entre 3 o más personas para cometer delitos. Ese acuerdo tácito tiene que estar estructurado en una organización, con relaciones de jerarquía y de verticalidad. Es también un concepto íncito a la asociación ilícita que esa organización tenga avisos de permanencia, es decir, que la pertenencia por cada uno de los sujetos a la asociación no sea eventual o efímera, sino que es con carácter de permanencia. La organización funciona y funciona permanentemente. Esto, por supuesto, no impide de que un integrante de la asociación se vaya u otro ingrese, pero lo que sí queda claro es que la organización está establecida y funciona de ese modo. También el destino de las actividades de esa asociación, que es la pluralidad de delitos indeterminados, y, ya lo hemos mencionado, que tiene como un bien jurídico protegido al orden público, no causar alarma o intranquilidad en la población. Por su parte, la asociación ilícita tributaria, tal cual está comprendida ahora en el artículo 15, en su inciso C, establece que el que a sabiendas formara parte de una organización o asociación compuesta por 3 o más personas que habitualmente esté destinada a cometer, tengan presente este verbo, cualquiera de los delitos tipificados en la ley, será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Y si resultare jefe u organizador, la pena mínima se elevará a 5 años de prisión. ¿Cuáles son las características de esta forma especial de asociación? En común con la asociación ilícita básica, tiene un acuerdo tácito como requisito típico entre 3 o más personas. Igualmente, el 210, esa organización tiene que estar estructurada y con relaciones de jerarquía.
y tiene que tener visos de permanencia. Hasta aquí no hay diferencias entre la figura básica y la figura especial. La diferencia aquí vemos que como característica tiene que enderezarse a la comisión de una pluralidad de delitos que sean de carácter tributario, no indeterminados, y hay un particular conflicto en relación al bien jurídico protegido de esta nueva ley inserta por la reforma, esta nueva norma, porque aquí se deben mixturar cuestiones tan disímiles como son la hacienda pública y el orden público, pero de algún modo se entiende que ambos conceptos integran este nuevo bien jurídico protegido por la asociación ilícita del artículo 15, inciso C. Las diferencias con la asociación ilícita consisten en tres supuestos particulares. Uno en cuanto al mínimo de la pena. En la asociación ilícita común, el mínimo de la pena se establece en 3 años, en tanto que en la tributaria en 3 años y 6 meses. El destino de la agrupación va a ser cometer delitos indeterminados en la asociación ilícita básica y delitos tributarios en la asociación ilícita del artículo 15. En la asociación ilícita común, la habitualidad no es un requisito del tipo, pero sí es condición necesaria para la aplicación del tipo en la asociación ilícita tributaria. ¿Cuáles son las críticas que se han formulado tanto por la doctrina como la jurisprudencia en relación a esta jornada asociación ilícita que ha sido incluida en la ley penal tributaria? Vamos a agruparlas en 4 categorías, una relativa a la escala penal, otra en relación a la acción típica que contiene el artículo 15, otra en relación al requisito de la habitualidad y otra en relación a la figura del organizador que tiene una pena más grave que el simple partícipe. Las escalas penales, como yo las referí anteriormente, son de 3 años como mínimo y 3 años y medio en el caso de la asociación tributaria. La crítica que se ha recibido es que no puede ser que un acto previo a la comisión del delito, porque tengamos presente que la asociación ilícita se castiga simplemente por el hecho de participar en una asociación más allá del delito que se haya cometido. Entonces se ha dicho, por parte inclusive de conspicuos representantes de la justicia, cómo puede ser que un acto que es previo a la comisión del delito tenga más pena que la pena que le corresponde al delito en sí. Yo quiero señalarles que no comparto ese fundamento, porque entiendo de que desde ya que la integración de una asociación ilícita supone un plus de peligrosidad y de comisión indeterminada de delitos que justifica una sanción mayor. De todos modos, veremos que estos mínimos establecidos por la asociación ilícita tributaria nos establece como consecuencias la imposibilidad para el imputado de poder acceder al cese de la prisión preventiva o la excarcelación, de acuerdo al régimen de que se trate, poder acceder a la posibilidad de una condena a ejecución condicional o a los beneficios de la probation. En concreto, una vez que se aplica esta asociación ilícita tributaria, la persona imputada, si es su defendido o es su perseguido, va a estar privada de su libertad, sea o no sea inocente, durante todo el término del proceso, sin excepciones. Y aquí ya vamos cerrando para el tercer bloque. Bueno, alumnos, iniciando y retomando lo que hemos desarrollado en el bloque anterior, estábamos
advirtiendo lo que eran las críticas que se formulan a este nuevo artículo 15, inciso C, de la Ley Penal Tributaria. Dijimos que la primera crítica se había realizado en relación al monto de la escala penal y las consecuencias que esto aparejaba. Aquí desde ya, como todo lo que atraviesa el derecho penal tributario, siempre vamos a ver que hay dos posiciones: la posición fiscalista, es decir, de quienes opinan y actúan desde todos aquellos órganos recaudadores, y la posición dentro del derecho, desde ya, de quienes defienden a los posibles evasores. El reclamo ha sido casi unánime en cuanto a los montos y ha tenido sustento en jurisprudencia importante, entre ellas el juez López Vizcayar de la Cámara Nacional de Casación Penal, que ha declarado en forma reciente la inconstitucionalidad del artículo 15 en virtud de los montos excesivos de la pena. La otra crítica que se realiza desde la doctrina a la redacción de este inciso C del artículo 15 es en relación a la acción típica. Como yo les leí ya en el artículo, establece que es toda asociación o organización destinada a cometer ilícitos tributarios. Bien había dicho antes la jurisprudencia que los delitos tributarios están bien determinados y son unos cuantos. Pero además de ello, los delitos tributarios en su gran mayoría, los que ha establecido la Ley Penal Tributaria, son delitos que tienen la característica de ser delitos especiales propios, es decir, que requieren para su configuración una calidad especial en el autor. Desde ya, en los delitos tributarios es la condición de obligado, y a ellos así se refiere el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, cuando habla del obligado que, mediante ardido engaño, evadiere, el obligado que aprovechar indebidamente un recurso tributario, obtuviera indebidamente un subsidio. Entonces, desde ya que sí, lo que se busca es perseguir a quienes configuran estas asociaciones ilícitas, desde ya que no son los obligados tributarios, son terceros dedicados a facilitar la comisión de estos delitos por parte de los obligados, facilitar a evadir al erario público. Un sector importante de la doctrina dice, bueno, la ley dice lo que dice y por lo tanto los únicos delitos que podrá cometer una asociación ilícita tributaria son los delitos contemplados en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Penal Tributaria, que son los delitos fiscales comunes, los relativos a la omisión dolosa de pago, la alteración dolosa de registros y la insolvencia fiscal fraudulenta. Desde ya que una asociación por una insolvencia fiscal fraudulenta es difícil de imaginar y quedaría resumido casi a un solo artículo como es el de la alteración dolosa de registros. Esto tornaría a esta joven reforma en algo prácticamente inaplicable y sin ningún resultado práctico. ¿Cuál sería la solución para este problema? Lo que se ha tratado de resolver desde un sector de la doctrina es sostener de que como el delito de evasión básicamente contiene un dolo directo, esa voluntad realizadora del tipo en cuanto a evadir, esa acción comprende también la de facilitar a cometer. Entonces, se dice de la doctrina que cuando el artículo se refiere a cometer delitos tributarios, es comprensiva de la expresión facilitar o ayudar a cometer delitos tributarios. Solamente esta forzada interpretación es la que nos va a permitir aplicar la asociación ilícita a los casos que nos interesan. Un último problema, penúltimo mejor dicho, es aquel relativo a la habitualidad. A diferencia de la asociación ilícita básica, aquí la ley ha expresado que estas asociaciones tienen que estar habitualmente dedicadas a la comisión de ilícitos tributarios. Esta introducción de la habitualidad es muy compleja porque desde ya ustedes habrán visto en Penal 2 el concepto de habitualidad vinculado a una serie de figuras delictivas siempre resulta contradictorio, es un término abierto, un término a definir por parte
del juez que aplica la ley y que trae bastante controversia. En el caso concreto, si estamos hablando de que se sanciona a quien integre una asociación ilícita que habitual o una organización que habitualmente se dedique a cometer ilícitos tributarios, nos va a aparejar el problema básicamente procesal y concretamente de prueba de que para poder atribuir la participación en una asociación ilícita, no solamente deberán acreditarse todos los elementos del requisito típico de la asociación ilícita, en cuanto a la organización, la jerarquía, la finalidad, etcétera, sino que además se deberá probar que esa asociación ilícita ha cometido delitos con anterioridad, lo cual torna casi imposible la prueba, porque este procedimiento, en un procedimiento concreto, se detectarán estas conductas, como decimos, una fábrica de facturas apócrifas, se podrá individualizar a sus autores y ver que se dan los requisitos de una asociación ilícita, pero ¿cómo hacemos para probar todos los otros hechos concretos que se ha realizado esa misma organización? No es tan fácil y no es casual que este término de la habitualidad no haya sido incluido en la asociación ilícita básica, lo cual también nos va a aparejar bastantes problemas probatorios. La última crítica es en relación a la pena agravada que se da en relación al organizador o jefe de la asociación ilícita. Particularmente nos referimos a la figura del organizador y esta crítica es común para ambas figuras, la asociación ilícita básica y la asociación ilícita tributaria. Porque lo que se sostiene con cierta lógica es que quien organiza, está organizando una asociación ilícita, nos está refiriendo que está organizando algo que se está construyendo, que se está formando, pero que de hecho todavía no existe. Como bien dice el aforisma, no se puede organizar lo inexistente. Si estamos hablando de que organiza una asociación ilícita que está en formación, desde ya que la conducta sería atípica y no podría sufrir la pena agravada. En definitiva, y antes de iniciar el segundo tema, creo que aquí es importante reflexionar y que cada uno tome una posición crítica y sus propias conclusiones. Desde ya que la realidad que ustedes mismos puedan repasar diariamente en las noticias y los problemas que acarrea al fisco la evasión tributaria y a plazo inmediato a cada uno de nosotros es bastante acuciante. Pero también es cierto que las reformas deben realizarse no solamente en instancias de necesidades extremas, sino con un serio criterio lógico de sistematización. En tanto y en cuando, como propuesta de ley referenda, no se modifique este elemento de la habitualidad que está incluido necesariamente, o el verbo que integra la acción típica, que solamente posibilita la aplicación de la figura con una interpretación muy forzada, como es la que les acabo de referir, no va a resolver el problema del que nos acabamos de ocupar. Ahora nos vamos a ocupar de otro tipo de problemas, que se relacionan con la figura que está comprendida en el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria, que es el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Este delito, recordemos que tiene su espejo en el comprendido en el artículo 6 de la Ley Penal Tributaria, que es el delito de apropiación indebida de tributos. Ambos tienen exacta similitud y exacta estructura típica, lo que varía es el objeto del delito, que en el artículo 6 son los tributos y en el artículo 9 son los recursos de la Seguridad Social, por lo que este análisis es aplicable a ambas figuras. ¿Qué es lo que nos dice el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social? Establece una pena de prisión de 12 a 6 años al agente de retención de aportes del Sistema de Seguridad Social Nacional. Ahora dice el empleador, por una última reforma, el empleador que no deposite, ya sea en forma total o parcial, dentro de un plazo, que son 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, los importes retenidos, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 5.000 pesos por cada periodo.
Esto ya lo han visto ustedes en el material obligatorio. Este delito se trata de aquellas hipótesis en las cuales hay un sujeto activo, que es el empleador, que tiene una calidad especial y que es responsable por deuda ajena. Es decir, él responde ante el órgano de aplicación por las retenciones que realiza en nombre de este órgano a sus empleados de las contribuciones a la seguridad social. Él las retiene en el momento de realizarles el pago y posteriormente las deposita ante la ANSES. En estos casos, las hipótesis que se dan es de aquellos sujetos que, habiendo retenido de sus empleados ese monto de la contribución y haberlo tenido en su poder, omite depositarlos con intención, desde ya, de evadir el fisco. ¿Por qué traemos a análisis esta figura? Porque ha sido una figura que ha tenido mucha trascendencia en los últimos años, fundamentalmente en la crisis económica del año 2001-2002, también subsiste con estos avatares de vida económica que tiene nuestro país, en relación de aquellas empresas que tienen su personal en blanco, que efectúan las retenciones y de repente el giro de los negocios o las circunstancias adversas económicas lo ponen en una situación en las cuales muchas veces se está ante la opción de poder depositar las retenciones que se han realizado o de subsistir en el giro de la empresa. Vemos concretamente que este delito, más que un delito de omisión, es un delito de omisión impropia, porque como ya les expliqué, el sujeto activo, que en este caso es el empleador, es un responsable por deuda ajena, no es responsable por deuda propia, es responsable ante la AFIP, tan responsable es que si no cumple, como ustedes están viendo, se le aplica una sanción penal. Eso lo establece en una posición de garante, porque tiene una relación especial con el bien jurídico protegido por esta ley, es decir, con el erario público. Ese especial deber de garantía se funda en un deber tributario, que es un deber extrapenal, que son aquellas resoluciones de la AFIP que determinan quiénes son los agentes de retención, de la ANSES. Vemos que en estos casos la mera omisión de depositar no es un delito, sino implicaría una contravención, y que ustedes ya han visto que vamos analizando cada figura desde sus dos dimensiones, desde el tipo objetivo, es decir, aquel aspecto del delito que es aprehensible por los sentidos y que contiene también el tipo normativo, y también desde el análisis del tipo subjetivo. Entonces, acá vemos que este tipo objetivo requiere una conducta generadora de un deber, que es la retención, y una posterior omisión, que es el no depositar. Veremos también que, a diferencia de las evasiones simples y agravadas, aquí no se requiere un ardid como se requiere en esa figura, sino la simple omisión. El problema que se plantea es qué es lo que sucede en estas situaciones que yo les acababa de referir. Es decir, en estas situaciones en cuales ciertas empresas no es que dolosamente a los fines de evadir omitan realizar el depósito pertinente ante el organismo que corresponda, sino que se genera una situación de estrechez económica en las cuales la persona incumple. ¿Cómo es su rol? ¿Cómo será juzgada? Ha habido pronunciamientos distintos en relación a la situación concreta. A mí lo que me interesa que a ustedes les quede claro es qué posibilidades de solución hay en este tipo de hipótesis en que estamos hablando concretamente del dueño de una pequeña empresa que tiene sus empleados en blanco, que ha estado cumpliendo con sus aportes y sus contribuciones. Repentinamente se genera un problema, inclusive que puede ser la coyuntura económica del momento, va perdiendo en el giro de la empresa y llega a un punto en que la persona que ha cumplido tributariamente no cumple más porque no puede, tiene que elegir entre pagar a los empleados o realizar las retenciones o mantener el giro del negocio. Bueno, eso lo veremos y terminaremos de analizar en el próximo bloque. Lo que me interesa ahora es anticiparles que vamos a ver un video que va a estar vinculado al último tema a tratar, que es la subsidiariedad de los delitos con cheques.
Acá veremos un segmento de la película Atrápame si puedes, en las cuales, como ustedes saben, está basada en un hecho real. El protagonista, Franca Bagnale, que realmente existió, un joven de 19 años que realizó una de las estafas más trascendentes en los años 60 en Estados Unidos, comienza en la escena que nos interesa a trabajar con la adulteración de ciertos cheques, y la modalidad que me interesa que ustedes atiendan es la modalidad que él utiliza para la adulteración y su uso, para que después nos quede claro ante qué estamos en este tema de la subsidiariedad. ¿Estamos ante una estafa? ¿Estamos ante un delito con cheque? ¿O estamos ante una falsedad ideológica? Esto lo estaremos viendo al principio del próximo bloque. Welcome, Miami Mutual Bank. How may I help you? My name is Frank Taylor. I'm a co-pilot for Pan Am. I'd like to cash this check here, and then I'd like to take you out for a steak dinner. And then we feed the checks into the Micker machine, which uses special ink to encode the account numbers on the bottom of the checks. And where are these numbers? They're, right here. Right there? See? They're called routing numbers. So where do the checks get routed to? Yeah, I don't exactly know. Nobody ever asked me that before. Our next item up for bid is also from the Jersey Central Bank foreclosure. This is a Micker encoder, a machine used to encode bank checks. Do I have an opening bid? Our unknown subject is a paper hanger who started working on the East Coast. In the last few weeks, this unsub has developed a new form of check fraud, which I'm calling the float. What he's doing is he's opening checking accounts at various banks and then changing the Micker Inc. routing numbers at the bottom of those checks. Next slide, please. Next slide, please. The remote thing is broken. You have to do it by hand. You gotta try to. Agent Mullen, it should be the square button just there by the That side. carousel doesn't work. That's a Lower. bad There you go. carousel. You got Thank you, Agent Got to Mullen. move it manually. This is a map of the 12 banks of the U.S. Federal Reserve. Slide. Micker scanners at every bank read these numbers at the bottom of a check. Slide. And then ship that check off to its corresponding branch. Carl, for those of us who are unfamiliar with bank fraud, you mind telling us what the hell you're talking about? The East Coast branches are numbered 01 to 06. The central branch is 07, 08, so on and so forth. You mean those numbers on the bottom of a check actually mean something? All of this was in the report I filed 2 days ago. If you change a 02 to a 12, that means that check, which was cashed in New York, does not go to the New York Federal Branch, but it is rerouted all the way to the San Francisco Federal Branch. The bank doesn't even know the check is bounced for 2 weeks, which means our unsub can stay in one place, paper the same city over and over again while this checks circle the country. You know, you want to talk to my wife. She's the one who balances the checkbook at our house. Next slide. Bueno, antes de desarrollar lo que es interesante en relación al video que acaban ustedes de ver, vamos a finalizar los conceptos que estuvimos desarrollando respecto a la omisión indebida de aportes a la seguridad social. Dijimos y se les planteé cuál es la situación. Entonces, la pregunta es, ante este dueño de esta empresa que se ha visto obligado, o por lo menos así lo alega, en el momento que se le inicia la persecución penal, de que él realmente debió optar entre depositar ese dinero y que quebrara la empresa o no pagar a sus empleados, o no depositar el dinero y poder mantener subsistente la empresa, que era fuente de trabajo para varias familias. En primer lugar, tenemos que saber, en caso de que se pueda plantear la liberación de la atribución delictiva a este sujeto activo del delito,
¿Por qué vamos a sostenerla? ¿En virtud de qué? Porque se dan varias hipótesis posibles. En primer lugar, esta conducta que les acabo de referir es atípica por defecto del tipo objetivo, es una conducta que es atípica por defecto del tipo subjetivo, o es típica pero concurre una causa de inculpabilidad. Esto quizás les parezca filigrana, algo muy fino de análisis, pero no lo es, porque tengan en cuenta que si ustedes son abogados defensores de este empresario, va a ser muy distinto para la suerte de su defendido que esta persona directamente no sea imputada o se revoque su imputación por considerar que no es una conducta típica, a que sea sometida a proceso y que se analice recién posteriormente la cuestión relativa a la culpabilidad, porque tengan presente que, de acuerdo al esquema que está planteado en nuestro derecho a partir del finalismo y el funcionalismo, tenemos que el elemento del que antes contenía el dolo, en la teoría clásica, ahora está inserto en el tipo como tipo subjetivo. Es decir, esa voluntad realizadora del autor del tipo penal con conocimiento de todos sus elementos. Entonces eso nos puede dar la posibilidad de una tipicidad por el tipo subjetivo, o si no, recién llegar al análisis de una causa de inculpabilidad. Espero esto les resulte claro, pero pongan atención. La tipicidad podría darse en el tipo objetivo, es decir, que uno podría decir, mire, mi defendido no debería estar aquí porque este hecho que está denunciado es atípico. Y va a decir, ¿por qué? Y bueno, porque justamente el tipo objetivo contiene en su contexto una acción típica que consiste en retener. Es decir, que si por las necesidades financieras él directamente no retuvo, sino que simplemente ha sido una ficción contable, al no estar configurada esta acción típica que integra el tipo objetivo como es retener, es que no hay delito. Esto se los adelanté al darle las características del delito, eso ya hay consenso. Es decir, la simple omisión de retener, si no se retuvo, si no retuvo el verbo típico, no hay delito. Vamos a ver las otras categorías. Atipicidad cuando no concurre el elemento del tipo subjetivo. Acá dijimos ya nosotros que este delito es una omisión impropia en la cual hay una relación especial del empleador con el bien jurídico protegido y que él asume una posición de garante como responsable por deuda ajena ante el fisco nacional. En estos delitos de omisión impropia, el dolo tiene que comprender el conocimiento de qué acción debía realizar y tener posibilidad de evitar. O sea, ya hemos analizado en el módulo anterior el tema de la posibilidad de evitación del cumplimiento de ese riesgo, que es el no depositar. En los casos de las omisiones impropias, causas eximentes del tipo subjetivo son el error excusable o invencible, la coacción y la imposibilidad material, que esto es la imposibilidad de evitación. En cuanto al error invencible, no es aplicable este supuesto y tampoco lo es la coacción, porque si hay alguna forma vinculada con la coacción sería el estado de necesidad o la legítima defensa, y eso ya va para otra categoría, digamos, en sí del tipo, a otra etapa de análisis. Con respecto a la imposibilidad de evitación, esto se equipararía a lo que es la imposibilidad material. Estamos diciendo, mire, él no tuvo posibilidad materialmente de realizar el hecho, de evitarlo. Yo entiendo que para que se hable de una imposibilidad de evitación tiene que ser absoluta, es decir, no es que el empresario haya tenido que elegir a dónde destinaba el dinero, sino que sencillamente no disponía en absoluto de ningún medio. Puede darse, es difícil la hipótesis, pero en la hipótesis de que se pudiera acreditar que el obligado, el agente de retención o empleador, no disponía en absoluto de medios, más bien que por un defecto del tipo subjetivo, yo como abogada alegaría que esta persona lo que ha tenido es una imposibilidad de acción. No pudo haber acción típica por falta de medios. Entonces, iremos nuevamente a lo que se llama un defecto del tipo objetivo.
La tercera opción, que es lo que se llama el estado de necesidad disculpante. Sabemos que hay un estado como causa de justificación, el estado de necesidad justificante, que va a la antijuricidad, y el estado de necesidad disculpante. ¿Cuál es la diferencia? En el estado de necesidad justificante, nosotros lo que estamos hablando es que ha habido dos bienes en riesgo y que la persona ha tenido que enfrentarse a la necesidad de sacrificar uno de los dos. Para que haya un estado de necesidad justificante, tiene que el bien el jurídico sacrificado tener menor entidad que aquel que se pretende salvar. En el caso concreto que nosotros estamos analizando, no está claro cuál es el que tiene mayor proporción, qué es más importante o qué es más relevante. Privar de los recursos al operario de la empresa o de la fábrica, o preservar la fuente del trabajo. ¿A ojos de quién tiene mayor proporción una u otra cuestión? Porque va a variar si es de acuerdo a los ojos del empleador, de acuerdo a los ojos de la AFIP o de acuerdo a los ojos del operario. Entonces, lo que sí hay consenso es que la proporcionalidad de ambas cuestiones en juego no está clara en cuanto que una sea mayor de otra. Pareciera que es más aplicable este estado de necesidad disculpante, en virtud del cual se dice que muchas veces cuando el sujeto que es destinatario de la norma, en este caso el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria, no puede adecuar su comportamiento al mandato, no pudo cumplir, él no pudo depositar. En base a una circunstancia consistente en que el mal que causaba por su conducta, por no cumplir con la hacienda pública, es igual al que se trata de evitar, que es que se funda la empresa o que se queden sin trabajo los operarios. En esos casos en que es igual o cuando no se puede determinar, el Estado no es que justifica la conducta, lo disculpa a este sujeto de su apartamiento de la norma. Porque el derecho ya no le es exigible al sujeto, no puede exigirle al sujeto que soporte esa situación. Esta última posición, es decir, que estas hipótesis configuran un estado de necesidad disculpante, ha sido motivo de un interesante voto, en una muy interesante resolución en autos ad hoc, dado también por la Cámara Nacional de Casación Penal, en el cual se ha valorado que existe un estado de necesidad disculpante ante estas situaciones. También es claro, y esto es lo importante, que no cualquier supuesto es aplicable para que se pueda considerar la aplicación de esta causa exculpante. Tendrán que acreditarse las pruebas, tener presentes ella que la ficción contable, como antes pasaba, no es suficiente, es decir, no es suficiente que la AFIP vaya y revise los libros en la empresa y diga, bueno, si es que están anotadas las retenciones, esta persona cometió el delito, porque muchas veces las retenciones en la contabilidad de una empresa se realizan sistemáticamente de mes a mes y no significa que efectivamente se haya percibido el dinero. Y también deberá uno ser estricto en cuanto a la ponderación del estado de necesidad por el que ha atravesado el empresario. Parece que es un tema importante, es un tema que ha ocupado mucha discusión en doctrina y que se presenta bastante frecuente y por lo que evidencia nuestra economía nacional no va a dejar de presentarse, así que espero que les haya resultado más claro que lo que aparece en el material obligatorio. Ahora sí, vamos a ir al video y recordar las imágenes que ustedes han presenciado. Aquí vemos que este personaje, Franca Bañale, mediante distintos tretas o ardides, logra tomar contacto con una empleada del banco y son sacarle información del modo en que se procesaban los cheques y los números de identificación para su cobro. Luego se lo ve adquiriendo una máquina que realiza, es decir, preordenando esta cosa tan característica de preordenar la conducta en forma maliciosa y arbitrando los medios para luego obtener la máquina con la cual él puede repetir los números, estos codificados de los cheques, y
Luego de ello vemos el análisis que se hace desde quienes en ese momento están actuando como órgano de persecución penal, que es la policía, de esta operatoria. Es decir, acá este sujeto obtiene datos, logra confeccionar cheques y esos cheques los pone a circular. Los pone a circular de tal modo que la numeración del cheque indica el sector del país donde se encuentra y lo hace con tal habilidad para librarlos en forma indiscriminada por un determinado número de tiempo a partir de un sector del país, costa este, costa oeste, norte, sur, y luego trasladarse para no ser identificado. Debemos recordar que realmente fue masiva, muy grande la estafa realizada por Franca Bañale, y aquí nos damos con los tres supuestos de lo que estamos hablando. Si ya hemos visto, como hemos visto nosotros, que el artículo 302 tiene y presenta un caso de subsidiariedad y subsidiariedad expresa. ¿A qué nos referimos? Que el texto mismo de la ley está expresando que los delitos que describe en su contenido van a ser de aplicación siempre y cuando, en el caso de la subsidiariedad genérica dice siempre que no constituye otro delito más severamente penado. Pero concretamente, en el artículo 302, la subsidiariedad está expresa, porque no remite a un delito que no sea de mayor severidad en la pena. Remite expresa y directamente al artículo 172, el artículo de la defraudación. No hemos visto todavía los delitos de estafas, que son muy interesantes, pero creo que ustedes tienen ya los conceptos generales. Entonces la pregunta es, ¿qué corresponde hacer en relación a la concurrencia de figuras? Una cosa que es importante para que les quede clara es la siguiente y son las diferencias que están en este cuadro. En cuanto al bien jurídico, en cuanto al dolo y la temporalidad, y es el que le va a resolver de forma más clara las dudas cuando ustedes digan, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Es un delito con cheque? ¿Es un delito de estafa? ¿Qué es? El bien jurídico en el delito con cheque es la fe pública. Esto es muy importante tener presente. Y, en cambio, en el artículo 172 es la propiedad. El dolo requerido para los delitos con cheques es que no hay ardido engaño, sino el pago de obligaciones vencidas o preexistentes. En cambio, en el 172 se requiere un dolo inicial, ardido engaño, que es el que determina la prestación patrimonial perjudicial. En el caso de los delitos cometidos con cheques, la entrega del cheque no determina la disposición patrimonial perjudicial, porque la contraprestación se realizó previamente. En cambio, en las estafas, la entrega del cheque es la causa determinante de la contraprestación. Resumiendo, chicos, si yo pago con un cheque, porque estamos hablando de que utilizar cheque es una estafa por apariencia de bienes, si yo pago con un cheque sin fondos y por ese cheque sin fondos me entregan mercadería, estoy cometiendo una estafa porque hay una contraprestación inmediata. Ahora, si yo con un cheque sin fondos pago una deuda anterior, no va a ser estafa, va a seguir siendo delito con cheque. ¿Por qué? Porque no hubo una disposición patrimonial perjudicial. Espero que esto les haya resultado claro y me parece importante que terminemos repasando los conceptos claves del módulo. En primer lugar, la habitualidad como el elemento ingrediente del tipo por el cual se reprocha que genera severos inconvenientes de prueba a la asociación ilícita tributaria. En iguales términos, en relación con el organizador como aquel rol dentro de la asociación ilícita que amerita una sanción, una pena mínima de más monto. En tercer lugar, la omisión impropia, relacionada con el delito del artículo 6 y el artículo 9, que ya analizamos, con estas características que es la posición de garante, la posibilidad de evitación. La posición de garante derivada de su particular relación con el bien jurídico protegido. El estado de necesidad justificante. Continuamos hablando de la figura de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Esta diferencia entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante. En el primer caso,
la ley justifica la conducta reprochable del autor y en la segunda la disculpa porque no podía obrar de otro modo. En la primera vamos a hablar que hay dos bienes en juego en los cuales uno es significativamente de mayor entidad o proporción que el otro. Por lo tanto, el sacrificado tiene menor valor y es por lo que se dispone de él, en aras de salvar el de mayor valor. En el estado de necesidad exculpante vamos a hablar siempre de bienes de idéntico valor o no se puede determinar el valor. La estafa por apariencia de bienes, que es el modo de realizar la estafa con cheques, y de tener siempre presente que la causa determinante de la disposición patrimonial perjudicial, si en el caso ha sido el cheque, va a ser un delito de estafa. Chicos, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima clase.